come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy es muy especial. El pasado fin de semana hemos vivido desde dentro y en riguroso directo el transcurso de una de las regatas más emblemáticas del calendario. Por su prestigio, van 37 ediciones ya, por su dificultad al tratarse de una regata invernal en el Mediterráneo y por el nivel de participantes, entre los que se encontraban campeones del mundo de Snipe, por ejemplo, o de España en clase Eborian, regatistas de primer nivel, y Juan Meredith, a quien me une una estrecha amistad y que ha tenido el enorme detalle de contar conmigo para cubrir las 200 millas a 2 organizada por el Club Náutico de Altea. Planteada como un entrenamiento de cara a la Global Solo Challenge, Juan Meredith ha querido que me embarcase con él para compartir la experiencia de navegar en un Class 40 de vuelta al mundo, cosa que por supuesto viví intensamente y que me ha servido para dar contenido al podcast de hoy, porque dedicaremos la primera parte de este episodio a relatar todo lo acontecido, gracias a las grabaciones que fuimos haciendo en las que Juan narra en primera persona el transcurso de la regata a 200 millas a 2. Condiciones, trimado, situación en regata respecto a los rivales, de todo eso y alguna cosa más se habló a bordo del Reale, y con todo ello hemos hecho el programa de hoy. Programa que también cuenta con la colaboración de Félix González Muñiz, fotógrafo náutico que ha publicado recientemente el libro La Mar de Asturias, un recorrido fotográfico por el litoral asturiano de oriente a occidente, captando las mejores imágenes de una costa a la que se vinculan el paisaje propio del norte peninsular y todas las poblaciones ribereñas que lo salpican. El Museo Marítimo de Asturias expone un Snipe sobre el que hemos puesto nuestra atención. De sus características hablaremos con José Ramón García, su director, igual que hablaremos de la expedición a la Antártida de la Idus de marzo, que no es ninguna novedad en este podcast, pero que este mes cumple 40 años de su regreso a la península. Y para terminar, los comentarios y consejos de Roberto Bucetas, que en el capítulo de hoy quiere hablarnos de la oxidación que puede sufrir nuestro barco, cómo evitarla o tratarla en el caso de que se produzca y conocer sus causas y también realizar el correcto mantenimiento para no llegar a sufrirla serán los temas con los que cerraremos el podcast de hoy, que ya comienza. Para nosotros estas 200 millas es un entrenamiento fundamental para la vuelta al mundo. Y vamos un poquito más rápido que él. Nos quedan 10 millas para llegar al norte de la isla y empezar a rumbar hacia rumbo sur, que ahí tenemos un poco de ventaja porque podemos poner speed. Entonces, bueno, vamos a intentar aprovechar la meteo que hemos visto, que se cumpla, esperemos que se cumpla. Y elegí una meteo, confié en ella y mira, se está cumpliendo. Y en general me ha encantado la puesta a punto, creo que es el camino, no será definitiva. Estos son algunos de los sonidos que se escucharon en la que es considerada la regata más dura del invierno en el Mediterráneo. Organizada por el Club Náutico de Altea, tuve el orgullo y el privilegio de vivir las 200 millas a 2 a bordo del barco de Juan Meredith, que en esta 37ª edición navegó con la intención de cubrir el recorrido que separa Altea de Altea, dejando Ibiza y Formentera por estribor, para prepararse de cara a la Global Solo Challenge. Toda una experiencia, la vivida en el Reale Seguros, junto a uno de los grandes navegantes oceánicos que no quiso perderse esta cita tan emblemática en el calendario de regatas como son las 200 millas a 2 a la que dedicamos este podcast. ¿Y tú? ¿Te vienes? Alrededor de 30 barcos y casi 60 regatistas se dieron cita a mediodía del pasado 3 de marzo para tomar la salida en la bahía de Altea. Con viento de levante de entre 7 y 8 nudos, las embarcaciones participantes pondrían rumbo a Ibiza. Entre los navegantes, Juan Meredith, de quien quisimos saber cómo se encontraba, con qué ánimo encaraba esta regata. Me encuentro muy bien. Siempre me suelo poner un poco nervioso, pero porque también me intento activar. Pero no, me río porque me encanta que estés aquí y bueno,
creo que vamos a hacer una cosa chula y vivir una regata desde dentro siempre es bonito. Desde luego que sí, además yo he venido con mucho ánimo y con muchas ganas, sobre todo de aprender de un profesional como es tu caso. Ya saben quienes nos escuchan que ya llevas algunas regatas en solitario a tus espaldas, muchas millas recorridas. ¿Y con qué ánimo te planteas esta regata? ¿Cuáles son las condiciones a priori y si estas condiciones son propicias para un barco como Real y Seguros? Bueno, el Mediterráneo no es un mar para un barco de este estilo, ¿no? Pero para nosotros estas 200 millas es un entrenamiento fundamental para la Vuelta al Mundo, que sean cortas. Estrenamos mucho material que luego se vendrá a la Vuelta al Mundo y también sirve para activarme y seguir comprobando cosas. Opciones. Bueno, estas regatas se hacen con tiempos compensados, no es un barco que defienda su tiempo en un mar como este, pero nuestra apuesta es intentar llegar primero, es que Real llegue el primero, y si luego las condiciones cambian cuando nosotros hayamos entrado, siempre que hayamos llegado primeros, pues bueno, tendríamos nuestras opciones. Pero el objetivo realmente es apretar al máximo e intentar llegar primeros. Bueno, hay un instinto competitivo que nadie te puede arrebatar, nadie te puede quitar, confías en las posibilidades del barco, como no puede ser de otra forma. ¿Hay algún rival que te ponga nervioso especialmente? No, nervioso ninguno, nosotros, que no rompa nada, que todo vaya bien y que tal. Hay gente con muchísimo nivel, no voy a decir nombres porque me faltaría gente. Aquí se juntan barcos que luego se ven en otras regatas ganando y como dijiste, ¿no? Las 30 millas a 2 ya son 37 ediciones, por algo será. Y teníamos que estar aquí. Nos encanta, Altea se porta muy bien, nosotros nos quedamos en Calpe por un tema de calado y se portan igual de bien, o sea que lo único que puedo decir es que el año que viene intentaré no estar, será buena señal, estaré llegando a La Coruña de vuelta. Qué bueno, esperemos que así sea. 200 millas a 2, como decimos, digamos que el recorrido es salida en Altea, llegada a Altea, dejando tanto Ibiza como Formentera por estribor, ¿no? Es el recorrido que se da todos los años, en todas las ediciones. Y antes nos habías comentado que estrenas cosas. No, vamos, hasta donde se pueda saber qué es lo que estrenas en el barco, Juan. Se puede saber todo, pero llevamos una mayor nueva, por fin tenemos mayor. Hemos modificado el foque, que ese sí es antiguo y sacado de otro barco, pero he cambiado las formas de la vela. A nivel eléctrico el barco es otra cosa, baterías nuevas, se ha hecho un refit de muchas cosas, se ha cambiado el trimado del mástil, se ha cambiado algo de jarcia, de cabullería. Bueno, la verdad es que es otro barco respecto a las 300 millas a 3, no se parece en nada y espero que volvamos a recuperar la velocidad que yo ya había visto y que habíamos ido perdiendo. Y ahora mismo no hay ninguna disculpa, o sea, vamos a poder apretar el barco y hacerlo bien de verdad. Ya nos has comentado antes de hacer esta grabación, bueno, me has comentado que no prefieres ir en rumbos que no sean de ceñida, ¿no? El barco no le gusta especialmente la ceñida. Con las condiciones que has consultado, ¿estas son buenas? Bueno, vamos a salir con un viento, una ceñida abierta que no nos perjudica. Hay barcos que aquí van a disputar en tiempo real con nosotros, está claro. Pero luego habrá calmas y si todo se cumple en la meteo, que voy a comprobar porque acaba de actualizarse, tendremos un tramo que sí nos viene a favor, de vientos portantes. Este barco es un barco hecho para eso y podremos al menos rodear las dos islas con viento portantes, y ahí habrá que ver el desvente, que como tomamos Formentera, que suele ser un punto de parada de todo el mundo, a ver si somos capaces de librarlo, y después el viento se irá al oeste, pero primero por el sur. Dependerá de la velocidad que hayamos llevado, podremos ir escapando o no de esas calmas. Hay que apretar y poder elegir. Y bueno, si llegamos primeros bien, y si no será que alguien nos lo ha hecho mejor que nosotros, pero tendrán que disputárselo. ¿Hay algún punto en el recorrido especialmente sensible? Quiero decir, llegar primero a Ibiza significa tener muchas papeletas para llegar el primero a Altea. Esa calma que va a haber antes de llegar va a ser fundamental, va a ser muy muy importante, porque a nosotros nos obliga o nos permitiría entrar en una ventana diferente, pero luego hay que ser capaz de ese viento portante que nos va a hacer bajar, hace un desvente al sur de Formentera, y ahí ya el año pasado fue un punto de parada de todos los barcos, ¿no? Nosotros salimos muy bien el año pasado de ahí,
pero bueno, será fundamental intentar salir con viento lo antes posible. Luego habrá más calmas, pero bueno, firmo llegar allí primero, espero llegar allí primeros. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento porque el reloj corre, tenemos que ir aproximándonos a la línea de salida. Debo decir algo, y es que a lo largo de estas 200 millas iremos hablando con Juan cada 6 horas para ir haciendo grabaciones que iremos incorporando al podcast, ¿no? Que vosotros podréis ir escuchando. O sea que la siguiente grabación la haremos aproximadamente a eso de las 6 de la tarde, más o menos, para situarnos, para ver cómo se han recorrido esas primeras millas, cómo se han trimado las velas, qué rumbo se ha llevado y cómo se ha desarrollado en definitiva, ¿no? Y eso lo haremos pues cada 6 horas. Así que nada, dejo aquí a Juan trabajando con la mayor y en manga corta, y eso que hace un frío que pela. Eso significa que está nervioso, que le pica, que tiene ganas, que la sangre corre por las venas. Voy encendido, de unas ganas. Seguimos. Pasaron las 6 de la tarde, pasaron de largo. Problemas técnicos con los micrófonos pues me impidieron grabar a las horas señaladas. Así que dieron las 2 de la madrugada. Nos encontrábamos ya al norte de Ibiza, después de 14 horas de navegación, apurados a babor y contemplando las luces de alcance del Brujo, el barco que encabezaba la flota y que parecía estar cada vez más cerca en el instante en que intentábamos hacer repaso de las millas recorridas. Bueno, pues no lo sé. No lo sé, sinceramente. Muchas, llevamos muchas e intensas. Así que sí, lo que dices, tenemos a Brujo aquí muy cerquita, y vamos un poquito más rápido que él. Nos quedan 10 millas para llegar al norte de la isla y empezar a rumbar hacia rumbo sur, que ahí tenemos un poco de ventaja porque podremos poner espi y echar a andar. Con lo cual, bueno, muy contentos. Y la flota se ha quedado bastante atrás, así que muy bien. Desde la salida de Altea hasta tener la isla de Ibiza a la vista, se fue navegando a un rumbo en Ceñida, un rumbo que ya sabemos que a Juan no le gusta especialmente porque este barco no es que se defienda muy bien en Ceñida. Es un barco que trabaja mucho mejor en vientos portantes, a un descuartelar, etcétera. Así todo, bueno, el barco pues ha reaccionado muy bien, ¿no? Sí, me río porque vienes persiguiéndome por el barco, porque es verdad que el viento sube y baja y vamos intentando coger a esta gente. No, este barco no se defiende en Ceñida contra estos barcos que son muy mediterráneos. Pero hemos aguantado muy bien, hemos negociado creo que bastante bien toda la calma que se venía después. No nos hemos parado, hemos optado por ir por fuera de la isla y bueno, dio frutos. Hemos pasado a un par de barcos que teníamos a sota y nos hemos acercado muchísimo al Brujo y bien, vamos a ver qué nos espera lo demás. Navegando en Ceñida y cada poco recordando eso de a ver si nos gira el viento un poco a izquierda, hombre, a ver si nos gira un poco a izquierda y llegamos a Ibiza y podemos poner código 0, no te podrás quejar. No me quejo, no. La verdad es que todo lo que sea abrir un pelín de escota a nosotros nos viene muy bien. Al principio no fue posible, pero luego la calma y el caos pues nos hemos ido a organizar bien, así que muy bien. Muy bien, porque además, también hay que decirlo, se ha empleado el código 0 y se ha navegado incluso en SPI. Sí, hubo un momento en que pudimos navegar con SPI, luego se nos cerró muchísimo el viento y aguantamos SPI a un rumbo que jamás me hubiera imaginado que pudiéramos llegar a meterlo, hasta que ya en la bahía de San Antonio se fue todavía más a proa y hicimos una maniobra bonita, izando foque primero, recogiendo SPI porque tenemos que compartir escotas con el código 0 y para luego volver a izar código 0 y bajar a arriar el foque. Muy bien, muy chula y no hemos perdido prácticamente nada. Un poquito de sotavento quizás, pero muy bien, siempre rápido y seguimos andando. Bueno, cuando acabemos la cara norte de la isla la estaremos rodeando. No sé qué espera Juan en las próximas horas después de haber consultado el último parte. Sí, vamos a tener viento, no mucho, pero bueno, con portantes, podremos ir de SPI, escotas sueltas, muy cómodo me imagino.
Nos tocará nos tocará trasluchar relativamente pronto. No me apetece mucho meterme en la isla, me gustaría más estar por fuera, que además parece que va a haber un poco más de presión. Y habrá que gestionar cuando lleguemos a Formentera el desvente de la isla. Seguramente esta vez nos separemos. El año pasado nos acercamos toda la flota y ahí quedamos. Es verdad que nosotros salimos bastante bien, pero no me gustaría repetirlo. Y el parte para mañana es muy interesante la vuelta. Sabemos que por la tarde soplará de poniente allí, de proa, y bueno, si somos capaces de gestionar el ir un poquito a sur para no tener que ceñir, que es nuestro hándicap concreto con el Swan 45, con el Brujo, bueno, pues tenemos nuestras opciones. Bueno, todavía nos falta mucho, puede pasar cualquier cosa, pero el objetivo de llegar primero en tiempo real, si lo tenemos que firmar ahora mismo, cada vez está más cerca. Me encanta competir y me encanta que este barco esté aquí. Fíjate que en la salida te había dicho, si llegamos al norte de la isla sabiendo que iba a ser una ceñida con el Brujo cerca, estaré contento porque luego tenemos chance nosotros. Está más cerca de lo que teníamos previsto, así que feliz ahora mismo a pelear y bueno, a por Reale va por todas. Bueno, pues aquí lo dejamos, vamos a hacer otra pequeña pausa y ya que tenemos el teléfono móvil del que podemos echar mano así de fácil, pues lo haremos en las próximas horas para seguir de cerca las evoluciones del Reale Seguros, que está haciendo una fantástica travesía, unas 200 millas a 2 espectaculares, con el primer clasificado de momento, que es el Brujo, que como decimos lo tenemos ahí a la proa cada vez más cerca. Así que nada, dentro de unas horas seguimos la evolución de esta interesante regata. A las 8 de la mañana, por la mura de estribor, ya teníamos otro de los puntos de paso señalados por el Comité de Regatas, el Faro de la Mola, al este de Formentera, doblado el cual pondríamos rumbo a Altea en un ambiente a bordo, digamos que de cierta incredulidad, al comprobar cómo la situación que teníamos ante nuestros ojos no era la que estábamos dando por buena. Pero mejor que nos lo explique Juan. Pues sí, antes habíamos hablado de que el barco que teníamos delante era uno y resulta que no, ese estaba más lejos, era otro. Así que nuestro gozo en un pozo, pero así son las regatas. Estamos navegando bien, mejor no lo podemos hacer. Y aquí vamos, segundos en tiempo real. El barco que va adelante está lejos, lo vemos, pero está lejos. Y relativamente cerca tenemos al barco aquel que creíamos que era el Brujo. Así que bueno, a pelear, quedan 90 millas y además va a haber opciones tácticas. Y vamos a ver qué pasa, hay que dejarlo todo, ¿no? Así es, el Brujo por delante, tenemos el M8 aproximadamente por la aleta de estribor, por detrás, no lo tenemos a la vista, pero sabemos que por detrás, según el tracking de la organización, está el Trabuco y luego pues ya vendría el resto de la flota. Hay que decir una cosa, es verdad que se estuvo trabajando sobre un escenario que no era el real, pero las cosas no se han podido hacer mejor porque el rendimiento que se le ha sacado al barco ha sido el máximo con las condiciones que tenías, que no fueron malas. Bueno, sí, pero a ver, al final lo que apetece es estar delante. Está bien, está bien. Además quedan, 90 millas son un montón de millas. Es cierto que las condiciones que va a haber ahora no son nada propicias por el role que va a haber a viento de poniente esta tarde-noche. Pero bueno, hay que intentar llegar antes de esa hora porque nosotros ciñendo es donde nos sacan la ventaja. Así que nada, a pelear, no hay más. Durante la noche has navegado con vientos portantes, con el SPI, como estamos haciendo ahora. Has hecho referencia a las condiciones que nos podemos encontrar a lo largo del día de hoy. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿En qué te pueden beneficiar a ti? ¿O cuáles son esas condiciones que te perjudican y no quieres encontrarte? No, ahora vamos a seguir con SPI posiblemente, vamos a separarnos bastante de Formentera, vamos a hacer un rumbo un poco radical, ganando sudoeste más bien, y para jugar luego con ese role que empezará por abajo, y tenemos que intentar hacer un solo bordo. Nosotros no podemos medirnos ni con el Swan 45 ni con el M8 ciñendo y a dar bordos porque nos sacan la vida.
Entonces, bueno, vamos a intentar aprovechar la meteo que hemos visto, que se cumpla, esperemos que se cumpla, y esa es nuestra opción táctica. El barco que va cuarto está lejos, nosotros tenemos un rating malo, pero ahora mismo vamos, creo que vamos sacando tiempo porque son muchas millas. Entonces, bueno, vamos a intentar dar esa sorpresa que también mola mucho. Condiciones que pueden beneficiarte y que te ponen en el famoso compromiso, ¿no? De hacer un trayecto más largo, pero siempre a una velocidad que tú supones más ventajosa para ti, claro. Sí, porque intentar ahora, bueno, poner el sol poner foque y hacer rumbo directo no nos va a dar para llegar. Entonces necesitamos otra cosa. Hay que protegerse de esa ceñida última y lo único que se me ocurre es viendo la meteo que hay, tirar hacia abajo para bueno, coger un role que nos permita al menos terminar en una ceñida un poquito más abierta. Bueno, y cuéntanos, Juan, en la primera de las grabaciones que hicimos nos hablabas de la mayor y del código cero, y cuando sacaste el código cero por primera vez yo te he oído decir qué bonita es, joder, qué bonita es. Me encanta. Es una membrana italiana, igual que la mayor, de la misma fábrica, Powerplast, y que además cayó en mis manos. Estoy muy agradecido a la gente que me lo pasó, que unos canadienses que se han enrollado muchísimo. Es una vela que he estrenado yo al fin y al cabo. Y nada, muy bien. Al final se trata de ir teniendo velas que sean operativas, que hagan andar al barco, y ya está. Lo próximo será el foque y bien, pues a disfrutarlas. Bueno, y como preparación para la vuelta al mundo, ¿cómo estás viendo esta regata? Porque lo estás haciendo absolutamente todo, desde la táctica hasta la técnica, pasando por comerte horas de sueño que estás acumulando. Está siendo perfecto. Es decir, la idea era probar sistema eléctrico, probar las baterías nuevas, probar la mayor nueva, que estoy encantado, esa velita que hablábamos, el código cero, genial. La puesta a punto que se le hizo, la modificación que hice de tensión de Ben, que estoy súper contento. El barco vuelve a ser el mismo, podría acertar más o menos los bordos, pero vuelvo a tener unas sensaciones de que el barco anda. Entonces, muy bien, vamos por buen camino. Bueno, pues aquí seguimos a bordo del Reale Seguros, que como los pececitos pequeños van comiendo poquito millas, para ver si al final acaba cayendo el brujo en las garras del Reale y podemos hablar de una victoria, de un primer puesto en tiempo real, y si no es así, bueno, pues sería un segundo que tampoco estaría nada mal. Pero que esta gente está muy cerca, pero al final lo bonito es que hay pelea y que, joder, son regatistas geniales y simplemente medirse con ellos está muy bien. Lo que hay que hacer es dar la talla y seguir peleando, que nos quedan muchas millas. Así es, que no falte esa tensión a bordo. Seguimos. Nos dieron las 2 de la tarde del sábado día 4 y con Formentera todavía a la vista. Una encalmada hizo que nos quedásemos literalmente clavados con el M8 de los hermanos Francés a la vista. El barco que en ese momento ocupaba la segunda posición en regata y que había optado horas antes por el bordo de tierra. A pesar de lo cual, también se vio afectado por la ausencia de viento que en ese momento vivíamos a bordo del Reale. Y por delante, con toda seguridad, también el brujo. Bueno, la encalmada está prevista por la meteo y ahí hay que tener un poco de paciencia. Al final el viento ha entrado del sur, que era lo que teníamos previsto. Nos habíamos colocado a barlovento de la flota y vamos a ver si esto nos da margen para al menos adelantar al M8, que tenemos a sotavento, muy a sotavento, en paralelo, pero aún nos quedan, no sé, creo que unas 60 millas, 55 millas y queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, no está mal. ¿Tenías confianza en que las previsiones se cumplieran? Finalmente se han cumplido, ¿no? Y de alguna manera tu estrategia ha ido enfocada precisamente a las previsiones que tenemos ahora. Bueno, al final este es un juego de mover fichas, había que moverla. Y elegí una meteo, confié en ella y mira, se está cumpliendo. El viento debería ahora subir además bien, yo creo que unos 15 incluso más nudos, y írsenos a proa. Y nuestra baza, jugando contra
el Brujo, que es un Swan 45, y contra el M8, que son mucho más ceñidores que nosotros, es poder ir rápido a un solo bordo. Por eso también me mantuve alto al viento, más al sur. Y vamos a ver si eso, ya como digo, es un tema de ángulos. Vamos a ver si nos da o no nos da. Estamos cansados, con lo cual eso también juega. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sin duda, el resto de la flota se encuentra por la popa a bastante distancia. ¿Cómo auguras que se desarrollen los acontecimientos para ellos? El viento va a subir, se va a ir a la proa. No van a tener más remedio que hacer un bordo muy muy largo, que a la gran mayoría les va a llevar hacia la zona de Cabo Lanao, creo yo, y a eso todavía les va a incrementar más. Si se cumple la meteo a partir de las 4 o 5 de la mañana, además habrá calmas. Será duro el poder llegar a casa. E incluso nosotros, como siga así, que ahora navegamos, bueno, ahora vamos a 6 nudos, pero vamos justos, ¿no? Porque nuestro tiempo límite son las 7:30, creo. Así que, bueno, toca, como siempre, apretar y navegar lo mejor que podamos. Así es, a 6 nudos aproximadamente navegamos ahora y con la noticia o la previsión de que al final del día podamos padecer otra encalmada, lo cual nos puede complicar mucho las cosas. Bueno, espero que no. Debería darnos margen. Llegaremos a las 2 de la mañana, todavía llegaremos a tiempo y todavía vamos con muy poco viento. Así que van justo, pero por el lado bueno. Entonces yo creo que... Bueno, creo no, es que deseo, quiero y tengo fe en que lleguemos y no nos quedemos allí parados. Bueno, hacia las 8 de la tarde aproximadamente será nuestra próxima conexión. Quién sabe, a lo mejor crucemos los dedos porque la retrasamos un poquito y eso significaría... Me lo estoy pasando bien, ¿eh? Yo no me importa quedarme un poquito más. No mucho más allá de las 8, pero... Coño, ¿no te lo estás pasando bien tú? Hombre, lo estoy pasando fenomenal. Además hemos tenido de todo, Juan. Aquí ha habido de todo. Un poquito más de viento con Speed hubieras molado, eso sí. Pero bueno, hasta ahora está muy chulo. Sí, la verdad es que está muy bien, muy bien. La travesía esta regata está siendo muy, muy agradable y pues eso, lo que decimos, hemos tenido prácticamente todas las condiciones. No ha llovido, afortunadamente, es lo único que no hemos tenido la lluvia, pero todo lo demás, bueno, pues más o menos en función a las previsiones que ya anunciaban el tiempo que hemos ido encontrando, pues se han ido cumpliendo. Así que lo dicho, si a las 8 de la tarde no tenemos una próxima grabación, eso significa que nos encontramos más cerca de la línea de llegada y entonces retrasamos un poquito la intervención para poder hablar precisamente de eso, de la llegada a Altea y del fin de estas 200 millas a 2. Pues no, grabar a las 8 de la tarde no fue posible. Tras la encalmada de la que hemos hablado, el role previsto hizo acto de presencia y en rumbo directo a Altea, enceñida con viento entablado, el Reales Seguros empezó a coger velocidad con viento de levante en unas condiciones que no hacían posible ninguna grabación. La escora y la ola característica en el Mediterráneo nos llevaron a la línea de llegada de noche, en un final de regata en el que el Reale y el M8 se batieron el cobre durante las 3 últimas millas de una travesía de 200. Así lo comentamos, en domingo, descansados y más relajados. Bueno, tampoco era... creo que va un poco en función de cómo se vive cada cosa. Subió el viento, estuvo bien, hasta 24 de real, 30 para nosotros de aparente. Un rizo y pelearnos mucho. Me gustó mucho y fue muy entretenido porque estuvimos con el M8, conseguimos adelantarlos. Luego es verdad que a la hora de llegar a Altea calmo por completo dentro. A nosotros nos cogió con tanques de agua en la banda y es un Cristo poder vaciarlo cuando no tienes escora, especialmente escora. Empezar a pelearnos y lo hicieron de 10. También es verdad que es más fácil la maniobra en un barco de ese tipo. Esto, al fin y al cabo, como digo muchas veces, es como meter un coche del Dakar en una pista de karts. Y ya, pero bueno, cansados de 30 y tantas horas de no dormir y estar ahí, y comer, una ducha larga de esas de no me apetece salir, pues lo que conocemos muchos, ¿no? La pregunta ahora sería, ¿te duelen mucho las manos? Duelen, ¿eh? Sí, al final ahora es ese dolor de manos, esa presión alrededor de los ojos, el ruido en la cabeza de qué poco he dormido y todo eso a mí me sigue apasionando.
Y luego las regatas es curioso cómo lo puede vivir uno y cómo lo vive otro, ¿no? Ayer hubo el caos de me cago en 10, ahora esto, y qué mala suerte, que es parte del juego, y que a algunos nos gusta tanto, la frustración de un puesto que creías que era tuyo y que resulta que te lo quitan, pero ahí ya tendríamos que hablar de filosofía. Ya no es para habernos tomado un café, sino para tomar una cerveza y hablar sobre otras cosas, ¿no? Pero bueno, resumiendo, las 200 millas a 2 son un regatón, siguen siéndolo. Altea hace un trabajo increíble y Calpe, que les echa una mano con los problemas de calado que tienen, es de 10, o sea, es increíble. Nos dieron de comer al llegar en una bolsa, nos atendieron de maravilla. Hay que tener en cuenta que es una regata de las que te sellan los motores, y hay un trabajo de un montón de gente que encontramos ayer y que han tenido que estar, seguro que están todavía por ahí, porque no sé si queda algún barco. Acordarse de los barcos que siguen en la mar, porque loa a los vencedores, pero en este negocio hay gente que igual se mete 6, 7, 8 horas más y que no ganan, pero ganan simpatía y muchas horas de frío. O sea que si alguno queda por ahí, bravo y ánimo. Y un regatón, sí, hemos tenido de todo, o sea que muy bien, muy bien. Y bueno, y seguro que me preguntas por el Reale, ¿qué tal se ha portado? Va, pregúntamelo, venga. Sí, pero antes de preguntarte por el Reale, que se ha portado muy bien, me gustaría hacer hincapié en que esta regata efectivamente es un regatón, como tú las acabas de calificar, entre otras cosas porque aquí hay regatistas de alto nivel, ¿no? Incluso algún campeonato del mundo de snipe. Sí, de snipe, de borean. Los chicos contra los que nos estábamos peleando ayer, el M8, navegan muy bien y navegaron mucho, y navegan, creo, todavía de vez en cuando en borean, y han ganado el mundial, y hay, bueno, y dentro de la regata pues hay un podium de la última transcuadra con Ramón Huneman, y no voy a seguir porque seguro que me quedo si me pongo a... Es una regata que atrae mucho, son 37 ediciones. O sea, es que algo tendrá, ¿no? Y íbamos a ser 30 y tantos barcos. Al final ha habido alguna baja, algunas tristes, que no voy a decir ahora, pero por problemas familiares y demás. Y hemos echado en falta, pues eso, a todos los que no han venido los hemos echado en falta porque ojalá el año que viene sea yo el que no esté, porque esté en la Vuelta al Mundo. Pero al siguiente seguro quiero estar. Entonces está muy bien, está muy chula. Bueno, pues hablemos de una de las niñas de tus ojos, que es el barco. Ya sabemos que te gusta referirte a él en femenino, ¿no? Muchas veces. Y el Reale Seguros, un barco que venía con algunas modificaciones, con algunas mejoras. ¿Cuál es el balance final, Juan? Muy bien, absolutamente positivo. Todo lo que se ha puesto ha hecho que el barco ande más, vuelva a ser el que yo vi, a pesar del material viejo que había, hasta que se rompió. Es cierto que la vela de proa nos limita muchísimo. O sea, no es que hemos hablado, ¿no? Que no es un barco para ceñir, como ciñen otros barcos aquí en Mediterráneo y todo eso, pero sí que es verdad que no tenemos nada delante que realmente te haga andar. Sí que es cierto que cuando la última modificación, y estoy contento, cuando hablo de modificación hablo de cortes, de pinzas que le he hecho a la vela esa, era un poco para buscar las formas que yo había visto de las velas de este tipo de barcos, y se vio ahora precisamente en este tramo a un descuartelar, un poquito abierto, cómo pudimos adelantar al M8, ¿no? El barco andaba más o menos bien. No era todo el potencial que podíamos darle, pero estaba bien. Eso es el próximo trabajo. Hay que conseguir una vela de proa que lo sé hace mucho tiempo. Pero por todo lo demás, a nivel de electricidad ha funcionado muy bien. Me llevo muchísimos datos porque no hemos tenido que arrancar un motor a cargar baterías en ningún momento. Lo he ido un poco testeando bastante bien. Creo que me sigue faltando algo más de generación de energía, pero muy bien. Tenemos un pequeño problemita de electrónica, pero qué barco no lo tiene, y para eso está calibrarlo y darle mantenimiento. Tenemos la veleta un poco girada, tonterías. Cuestión de velas muy bien, la mayor nueva me ha gustado mucho, hay cositas que retocarle, pero muy bien. Y en general me ha encantado la puesta a punto, creo que es el camino, no será definitiva. Las 300 millas el barco iba muy bloqueado por tensión de benques, ahora vamos más caídos de palo
y le he soltado un poco de Obenque respecto a lo que teníamos, y precisamente ahí en el último tramo, con esos 20 y tantos nudos, había olita corta, esa olita del Mediterráneo que tampoco nos gusta a los del norte. El barco era flexible pasándolo, no sé cómo explicarlo, pero seguro que me entienden, lo que el barco no se nos caían los empastes, a pesar del clon, clon, clon. No era como la regata anterior, así que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya para terminar, hasta el momento, todas las regatas que has hecho como entrenamiento de cara a la global han sido por el Mediterráneo, ¿no? Pero creo que una de las condiciones que pone la organización de la Global Solo Challenge es sumar unas 2.000 millas en una travesía. ¿Para cuándo el Atlántico? Pues cuanto antes, porque pues ya no por las 2.000 millas, sino porque lo echo mucho de menos. Y el barco también. Este barco necesita salir de un cercado, que no se mosquee el Mediterráneo, que es un mar increíble. Pero necesitamos un poquito de océano abierto, de poder abrir y echar a correr y verlo como en su salsa, ¿no? Y yo creo que también lo echo mucho de menos. Me apetece mucho navegar. Así que son 2.000 millas de cualificación que podríamos hacer en el Mediterráneo, pero que no. No es el momento ahora porque seguimos con la búsqueda de patrocinios y este mes pues sigue habiendo reuniones y esa es una gran noticia, ya que vamos compartiendo cosas con todos de familia de A Son de Mar, pues este es un gran mes, pues porque la semana que viene tengo una reunión y a finales tengo otras que pueden ser al menos son ilusionantes y más que se van haciendo, y seguro que alguno de los que nos oyen me puede conseguir alguna reunión más, porque si no, no llegamos, y eso es fundamental. Pero me encantaría no tardar. Abril sería perfecto, salir a hacer esas 2.000 millas al menos. Mi opción es salir de Valencia, porque ya son 400 y pico millas hasta el estrecho que va a la buchaca, y seguramente bajar Canarias, Madeira y volver, o ir a Azores, o bueno, buscar algo y de verdad poner el barco donde toca, y sobre todo, que Juan se ponga un poquito las pilas, porque hay mucho cansancio de todo eso que hablábamos hace un momentito, ¿no? Del cansancio de buscar ese trabajo. Alguna vez me has preguntado, la preparación física y la mental. Está siendo muy dura la mental. Yo siempre digo, prepararnos psicológicamente para la regata. Bueno, tú me has visto navegando ahora mismo. Hay un punto de agotamiento mental que necesito quitarme ya, ¿no? Molaría mucho no decir nada, pero es que la realidad es esa. Un trabajo de estos... si vas a montar una panadería, el trabajo de que te den la pasta al banco, pues es lo que es. Pues esto es lo mismo. Entonces, esa parte, en mi caso, me la puede dar mi barco, que sigue siendo increíble, que se porta como se porta, y sí, toca Atlántico ya. Bueno, desde la Global Solo Challenge seguiremos hablando cada 15 días, seguiremos de cerca tus evoluciones, pero antes de todo eso, Juan, solo me queda felicitarte por el puesto que has conseguido en las 200 millas a 2 y sobre todo, agradecer la invitación que me has hecho. He aprendido mucho durante estas 30 y algo horas que nos duró la regata y ha sido un placer y desde luego un privilegio. Muchas gracias por todo y seguimos hablando. Pues sí, pero el agradecimiento es mío. He ido con alguien que me apetecía muchísimo navegar con él. Sabes que te quiero mucho y te estoy muy agradecido desde hace mucho tiempo. El círculo no se cerraría si tú no hubieras estado en algún momento aquí, porque ya hablamos en la Mini Transat, en la Fígaro, en la Barcelona, y seguro que en esta también. O sea, estamos haciéndolo y lo hablaremos cuando se termine y durante, ¿no? Pero bueno, es agradecértelo a ti y aprender, los dos aprendemos. Así que hasta la próxima. ...200 millas a 2, una regata muy significativa, casi se convierte en una cita ineludible de grandes regatistas, entre los que se cuentan algunos de los mejores especialistas de A2 de España. Juan Meredith lo hizo como si de un navegante en solitario se tratara, trimando velas, compensando pesos a bordo e interpretando la meteo para sacar el máximo rendimiento a su barco. El servidor, en calidad de documentalista, pues hizo lo que buenamente pudo, cazando cuando así lo ordenaba el patrón y largando. ¡Ay, largando!
Bueno, ya sabéis que, como hemos dicho, seguiremos las evoluciones de Juan de cara a la Global Solo Challenge y más después de haber vivido esta experiencia en su Class 40 de vuelta al mundo. Gracias, Juan. Y enhorabuena, por supuesto, enhorabuena a Alberto de Castro y Axel Roger, patrón y tripulante respectivamente del Brujo, barco vencedor tanto en tiempo real como compensado, así como a los hermanos francés, segundos clasificados. También mi reconocimiento a la organización, que seguro ya trabaja en la próxima edición. A todos ellos, felicidades y hasta la próxima. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. El contenido que hoy dedicamos a los libros en A Son de Mar tiene como protagonista un libro, lógicamente, y también a su autor. No es la primera vez que nos visita. En otras ocasiones lo ha hecho para hablarnos de fotografía náutica, en las que está especializado, y de algunas de las publicaciones que ha dedicado a los faros. En el episodio de hoy lo hace para descubrirnos su última obra, un libro en el que la costa asturiana es protagonista. Bajo el título La Mar de Asturias, recorre todo el litoral de oriente a occidente, reflejando las diferentes realidades y perspectivas. Félix González Muñiz, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, darte las gracias, porque yo creo que es la tercera vez que ya hablamos en este podcast, así que muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Félix. Bueno, pues muchas gracias a ti por darme un tiempo, un espacio en tu programa que lo sigo habitualmente y bueno, pues gracias, muchas gracias a ti. Pues me alegro mucho. Oye, Félix, tu pasión por la fotografía te ha llevado a cubrir desde regatas de muy diferente índole y prestigio a fotografiar faros, paisajes y paisanaje vinculado a la mar. Muchas de las instantáneas que has creado se recopilan en este último libro que lleva por título, como decíamos, La Mar de Asturias. ¿De qué libro estamos hablando? ¿Qué libro es este? Cuéntanos. Bueno, pues es un libro efectivamente que recoge todo el litoral asturiano, desde Castropol, ¿no?, la Ría de Leo, hasta Tinamayor, ya con la frontera con Santander. Consta de 150 fotografías en color, fotografías a un formato de, más o menos de página todas, y hay alguna otra doble página, y es un libro eso que recoge pues tanto pueblos marineros como faros, litoral, playas, actividades náuticas. O sea, digamos que es una recopilación de mis fotografías más a mí más me gustan, y de archivo, y luego también hay fotografías nuevas. Para el libro pues he realizado pues igual la tercera parte son fotografías nuevas, son fotografías con el dron, hechas desde el mar muchas veces, con unas perspectivas y unas panorámicas yo creo que bastante diferentes y desconocidas. Sí, porque son 150 fotografías las que forman parte de este libro y, como comentas, algunas de ellas captadas expresamente para este trabajo. ¿Por alguna razón especial, Félix? Bueno, pensé que sería importante también, pues, aparte ya de las fotografías que más me gustan a mí de archivo, pues introducir unas fotografías nuevas, ¿no? Y como te digo, pues, son fotografías que no se ven normalmente, por eso, porque están muchas con fotografía aérea, y luego hay muchas fotografías también pues de regatas, que hasta ahora no había tocado este tema. Hay fotografías de barcos de pesca, de marineros pescando. Quise darle un poquitín este enfoque un poco muy marinero. Es un libro donde se recogen temas marineros sobre todo. Asturias es el ámbito de acción en el que más has trabajado, lógicamente. Para un cazador de imágenes como tú, cualquier entorno es bueno para captar aquello que más le interesa, ¿no? ¿Hay algún rincón de Asturias, época del año o actividad vinculada al mar especialmente interesante para ti, Félix? Bueno, vamos a ver. A mí la zona que más me gusta de Asturias es la zona esta central, ¿no? La zona del Cabo Peñas para mí es muy emblemática y los acantilados es una maravilla. De todas formas, Asturias está dividida como en tres, lo que es el litoral, ¿no? Litoral occidental, central y oriental, con unas características muy diferentes unos entre otros. La costa occidental es como los acantilados son mucho más profundos, incluso pueden llegar hasta los 100 metros. Luego la costa central es un poquitín más tranquila, y la oriental, pues la zona de Llanes y todo eso, pues
es una maravilla. O sea que digamos que es muy variada la costa asturiana en los 300 kilómetros más o menos que tenemos. Ya. Mira, de eso te iba a preguntar, así que ya me has contestado a la siguiente pregunta. Así que pasamos a la otra. Esto es como el 1, 2, 3, que recordarás. Pasamos a la siguiente pregunta. El hecho de que Asturias tenga la costa tan próxima a la montaña, en concreto al macizo de Picos de Europa, en el oriente, a la hora de hacer fotografías, ¿representa algo para ti? Pues sí, porque, y sobre todo ahora, te digo, con la fotografía aérea, pues no sé, hay muchas fotos que se ven los picos de fondo. Por ejemplo, en Lastres, en Faro de Lastres, tengo alguna fotografía que se ven nevados, bueno, a lo lejos los picos, ¿no? Y la zona de Llanes, con el cuero al fondo también. O sea, digamos que sí, es muy próxima. Y bueno, yo tengo el prologuista del libro, que es Marino Mercante. Pues bueno, siempre me cuenta de que es una de las costas con la montaña más cerca, ¿no? O sea, digamos que en 60 kilómetros estás prácticamente en la montaña, sí. incluso menos, ¿no? El Pico Piensu se ve perfectamente desde el mar, muy cerca de la costa. O sea, que digamos que sí es interesante el tema este de picos y de... Bueno, digamos que esa variedad que tiene, sí. ¿no? No, te lo digo porque cuando sales a navegar por la bahía de Gijón, tú lo habrás visto muchas veces, ¿no? El ver el macizo de picos desde la playa de Gijón nevado es espectacular. Y entiendo que para una persona con la sensibilidad fotográfica que tú tienes, pues claro, eso debe dar mucho juego, claro que sí. Sí, incluso yo tengo una foto en este libro que se ve lo que es la playa de Poniente de Gijón, con los edificios estos que hay de Ríos Barco, y luego al fondo se ve la Sierra del Anamo, nevada también, o sea, porque es una foto hecha en el mes de febrero, marzo. O sea, que es espectacular. Digamos que la costa asturiana es única. No sé si has reflejado en este libro algo sobre la contaminación marina. Te lo digo porque la última vez que hablamos participabas. De hecho, tenías una exposición en Avilés que trataba sobre esto precisamente, ¿no? Sobre los residuos que dejamos en playas y demás. ¿Hay algo de esto en el libro o simplemente tocas otros temas, digamos, más amables? Efectivamente, al final todos los temas más amables. Lo pensé, no creas que no tal, pero sí. Al final dije, bueno, pues igual yo quiero mostrar esa belleza, ¿no? Y tal, entonces, bueno, en un principio pensé incluir alguna, pero al final lo deseché. Para otra ocasión. Ya. Lo que sí es así, es que de nuevo has contado con la colaboración de José Manuel Díaz, filólogo y capitán de la Marina Mercante. Pocas veces se encuentra una persona formada de tal manera que pueda ajustarse también para prestar su colaboración en un libro de contenido náutico, ¿no? Un filólogo y un marino mercante, nada más y nada menos. Pues sí, la verdad es que Pepe es una maravilla. Pepe es también regatista, incluso ha hecho vueltas a España Vela, o sea que muchas veces pues hace largas travesías. Para mí Pepe Díaz es pues un referente, ¿no? En el tema de lo que es pues tanto Asturias como marino mercante, como filólogo. Es una persona muy amable y para mí, la verdad es que hacemos ahí un tándem muy bueno. Los libros ganan mucho, ¿no? Porque él hace unos prólogos estupendos, luego pues se documenta muy bien, hace también un pequeño, análisis de lo que son las tres zonas de la costa asturiana. O sea, digamos que completa muy bien las fotografías con sus gestos. Empieza el calendario de regatas en Gijón y imagino que empieza también tu temporada de trabajo, ¿no? A la hora de reflejar las regatas que se dan en la bahía. Aparte de eso, ¿tienes alguna otra inquietud para un próximo libro? ¿Estás pensando en la siguiente publicación o todavía es pronto para hablar de eso? Pues sí, es un poco pronto. Bueno, este fin de semana pasado ya hay una regata que empezó el trofeo de primavera de la ligera y que ya estuvimos en el agua haciendo fotos. Y luego, por la semana que viene pues empieza también el trofeo de primavera de crucero. Y proyectos ahora mismo, estoy más centrado en una página web que estoy haciendo y ahora mismo me dedico a ello y me lleva muchísimo tiempo. Tengo otras cosas en mente, pero igual es un poco pronto, ¿no? Pero algo haremos de cara a finales de año, me imagino. Bueno, pues a quienes gusten los libros
Vinculados a la fotografía, tenemos esta propuesta en el podcast de hoy, La Mar de Asturias. 150 fotografías que dan testimonio de la trayectoria profesional de Félix González Muñiz y que retratan la Asturias costera en todos sus contrastes. Con él hemos hablado, con su autor, con Félix, a quien agradecemos, como hemos dicho, una vez más que nos haya acompañado, y hasta una próxima ocasión. Félix, un abrazo. Pues un abrazo para ti también y muchas gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. Son muchas las historias que encierran las vitrinas y estantes del Museo Marítimo de Asturias. Y como hoy la vela de regata ha sido protagonista, hemos querido que José Ramón García, su director, nos hable de una pieza interesante que comparte espacio con otras embarcaciones en el patio central del museo. Se trata de un precioso snipe, construido en madera y conservado magníficamente. Aprovecharemos también para recordar la hazaña que este mes cumple 40 años de su regreso, la expedición que a bordo de la goleta Idus de Marzo llevó a una serie de navegantes y científicos a recalar en la Antártida. José Ramón García, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenas. Este pasado fin de semana vivimos intensamente lo que es una regata en un barco de vuelta al mundo. 200 millas junto a Juan Merendiz, a que tú también conoces. En una de las etapas doradas, digamos, de la navegación en Asturias, tuvo su protagonismo el snipe, ¿no? Una clase que parece que vuelve a vivir un momento dulce. Vosotros exponéis una unidad en el museo. ¿De qué snipe estamos hablando? Pues estamos hablando del snipe Gloria, construido en 1960 por Malorín el Calafate. Fue un personaje muy conocido en Gijón, en Sevilla, que los hizo como churros para el Real Club Asturias de Regatas. Y el Gloria, perteneció a un conocido ginecólogo gijonés, el doctor Guerra, y luego nos fue donado por Marcelino Piquero al museo. El snipe es un barco muy, muy, muy popular, y por lo visto España, en una flota solo superada por Estados Unidos. Sí. Siempre tuvo mucho arraigo. Es un barco ágil, 4,72 de eslora, pero no solo eso, sino que permite que se distinga al buen tripulante del malo, porque no me preguntes por qué, porque yo no soy navegante, pero parece que la pericia se nota. Sí. No es un barco rebelde, no es un láser, pero sin embargo le va bien que lo sepan gobernar. Y está impecable, desde luego, construido en madera, por supuesto, por eso está aquí también, por Manuel del Calafate. Está impecable, como digo, y comparte con otras embarcaciones de vela, con la Bayuera, que era una motora de pesca, mixta de vela y motor, y con uno de los botes del Río de Leo, que me acaba de llegar un WhatsApp diciéndome de un compañero de por allí, que fue, por lo visto, reconocido como algo así como bien de interés cultural, porque es curioso, sobrevive en el Cantábrico como único tipo de vela. Y también tenemos un ejemplar, el Chumi, que procede de Castropol, también está impecable. Y bueno, pues estamos de enhorabuena, porque es un reconocimiento que viene a respaldar lo que realmente está vivo, porque uno va a Figueras, Castropol, y no ve más que uno regatear, otros salen a pescar. Hay mucha afición, y todavía los pachos, que son el último astillero de Asturias, todavía construyen estos preciosos botes. Los pachos que fueron protagonistas, además, en uno de nuestros podcasts. Oye, el snipe que tenéis expuesto es una obra de arte, ¿no? Y una obra de arte, pues como es lógico, debe exponerse en un museo. El barco está perfectamente conservado y es una auténtica obra yo diría que de ebanistería. Sí, está perfectamente conservado. Es de madera, chapa marina en una parte, y tiene velas, la orza, el timón, todo impecable, tal como era. Realmente vino
con todos sus aparejos y no hubo que tocar en él siquiera. Ya. Otras embarcaciones hay que quitar alguna pieza que está con carcoma o algo así, pero esta no, está impecable. Y aquí está gracias a Marcelino Piquero que nos lo trajo. Sí. Está todo restaurado. Ya, Vamos, sí, que no he hecho restauración ninguna. Está perfectamente conservado. Lo cual demuestra también la calidad de la construcción. Sí, por lo visto siempre era un artista. Ya se dedicó a ello y los hacía eso, en serie. Oye, cambiando de asunto. Sí, dime. Dime, sí. Nada, que cambiamos de asunto porque comentábamos que se cumplen 40 años del regreso de la Aidus de marzo, después de que iniciara en 1982 el primer viaje a la Antártida de la era moderna, digamos, ¿no? Bueno, un acontecimiento tan importante como olvidado, ¿no? Y hacia el cual, digamos que el museo tiene una especial vinculación, ¿no? Sí, no se les hizo, iba a decir poco, casi ningún, no se hizo caso porque fue una expedición, era de carácter privado, en realidad la asociación que financió el barco lo hacía con la finalidad de que España pudiera cumplir con los requisitos que se exigían para que fuera incorporado al Tratado Antártico. Y lo consiguieron. Esta asociación no contó en principio con un respaldo oficial, aunque tenía el soporte científico del Instituto de Oceanografía, y a bordo iban 2 investigadores del CRINAS, del Centro Regional de Investigaciones Acuáticas, que fueron Alberto Vizcaíno y Juan Antonio Martín. Y curiosamente fue una expedición, ahora que estamos con una exposición sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, esto tuvo algún sabor de lo que fueron el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo, porque era una tripulación heterogénea desde el punto de vista geográfico, porque había naturalmente asturianos, gallegos, catalanes, andaluces, valencianos, prácticamente de toda España. La expedición fue, de cierto modo se puede decir, predominantemente asturiana, porque el barco se construyó en Armón, en Navia, y iban 2 capitanes, Javier Babé, que salió como capitán, y Santiago Cañero, que iba con primer oficial y se relevó con Babé en el mando del barco. Y luego iban, como digo, de todas partes. Iba un militar, iban científicos, iba un naturalista, un ingeniero, un médico, un radiotelegrafista, un periodista, un buceador, que llevaba todos los requisitos. Y, como dicen ellos, fueron capaces de llegar a la Antártida y volver. Cosa que no tuvo poco mérito porque lo hicieron ya in extremis, cuando el invierno austral estaba empezando y los remolcadores rusos venían, ellos todavía iban. Bueno, total, que llegaron a Antártida, recorrieron los centros de investigación en las varias islas y al final, el 29 de marzo creo que fue, dieron por terminada la expedición en Punta Arenas, en Chile. Y claro, aquí tenemos que hacer algo. Estamos en el mes de marzo de 40 años después y tenemos que hacer algo. Problema, que muchos de los tripulantes, algunos murieron, otros están entrados en edad, son de sitios muy distantes y no vendrán todos, pero desde luego, aunque sea solamente con uno de ellos, que estamos seguros que con los 2 asturianos vamos a contar, aquí vamos a hacer algo. Porque decía, porque además recuerda, Colón, desde luego, no fue solo, llevaba consigo no solo españoles, de Italia y de otros sitios. Y lo mismo Magallanes, fichó a griegos, italianos, portugueses, españoles. Bueno, pues aquí, en cierto sentido, fue parecido. Y hay más parecidos, porque realmente una parte del recorrido fue común, ¿no? Cuando ellos de marzo cruzó el Atlántico para doblar el Cabo de Hornos. Bueno, que me estoy enrollando. Lo dicho, que es una efemérides que tiene mucha relevancia, porque realmente fue la que abrió el camino a que España se incorporase al Tratado Internacional y que hay que celebrar. Por supuesto. Como se viene celebrando, creo que empezamos con
no sé si con los 20 o 25 años. Por supuesto. Luego los 30, 35 y ahora los 40. Bueno, pues... Y para seguir, va. Claro que sí. El Snipe, que ha forjado grandes regatistas en Asturias, ahí están Pepe Palacios y su hijo Fran, Ángela Pumariega o Juan Meredith, también tiene su espacio, como decimos, en el Museo Marítimo de Asturias, junto al recuerdo, una vez más, de la expedición Idus de marzo a la Antártida. Dos asuntos que nos han vuelto a llevar a esa instalación, al Museo Marítimo de Asturias, que ubicada en la localidad de Luanco, hace las delicias de cualquier interesado en todo lo que tenga que ver con la mar y su entorno. Con su director hemos vuelto a hablar una vez más. Gracias, José Ramón, por habernos acompañado. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y un saludo especialísimo a Juan Meredith, sí. Gran marino vocacional. Así es. Un abrazo. De los pocos que quedan. Un abrazo. Adiós. Sí, sí. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Hay una serie de agentes que pueden comprometer la vida de nuestro barco. Uno es la ósmosis, otro es la corrosión galvánica y hay alguno más. Bueno, pues a este último, a la corrosión galvánica, vamos a dedicar los próximos minutos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y cómo prevenirlos? Son los asuntos que trataremos a continuación con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Una vez más, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, ¿en qué consiste esto de la corrosión? Y luego, si quieres, hablamos de la corrosión galvánica, porque antes de hablar de ella podemos hablar de la oxidación, por ejemplo. Háblanos de estos fenómenos. Bueno, son problemas que tenemos a bordo de los barcos, ¿no? Y como clasificación, si quieres, podemos hablar de una corrosión por oxidación. Bueno, hay barcos de acero, en recreo cada vez menos, pero bueno, hay barcos también de aluminio, hay otros metales que se utilizan como material de fabricación y construcción de barcos. Y bueno, todos los barcos pesqueros, barcos mercantes, son de acero. Pues va a haber una corrosión por oxidación. Es una reacción química de que el oxígeno que tiene el aire y el oxígeno que tiene el agua se combinan con el hierro y forman óxido de hierro. Forman óxido, lo que todo el mundo conocemos como óxido férrico. Es un proceso natural y el hierro, bueno, tiende a buscar su estado más estable, que es en forma de óxido. Y se van formando esas típicas lajas que se van desprendiendo de lo que es la chapa de acero del barco, y que bueno, si vas quitando esas lajas vas aportando más oxígeno y va pues oxidándose más el casco. Todo esto, tratamientos de pinturas antióxidos, imprimaciones en este tipo de barcos. Ese mantenimiento tiene que ser muy exhaustivo y estar muy encima del barco si no queremos que eso se descontrole, porque bueno, esos barcos podemos decir que tienen una vida útil si no hacemos un correcto mantenimiento, ¿no? Después ya podemos pasar a otro tipo de corrosiones, lo que puede ser la corrosión electroquímica, corrosión galvánica, que se va a producir, bueno, pues en ese tipo de barcos también, por supuesto, barcos de acero, pero que también se va a poder producir en los barcos de fibra de vidrio. Tenemos metales a bordo de los barcos de fibra de vidrio, los cuales va a haber que proteger, ¿no? Y la corrosión electroquímica, nada, puede ser que todos los metales pueden tener en contacto entre ellos, son diferentes y tienen una tendencia a ganar y perder electrones, tienen un potencial electroquímico, ¿no? Si ponemos esos dos metales, pues uno de ellos va a perder electrones y otro lo va a ganar. Está sumergido en un medio líquido que puede hacer de conductor. Se produce una corrosión por esa diferencia de metales que están. Se forma como si fuera una pila. Un metal pierde electrones, otro lo gana y están sumergidos, están en contacto de esa humedad que puede hacer como si fuera un electrolito. Genera esa corriente y esa corriente va al metal que está perdiendo electrones, pues lo va comiendo, lo va oxidando, podemos decir que lo va oxidando. Es más acusado, pues bueno, las zonas próximas a la flotación, zonas un poco más concretas están expuestas a ese tema, ¿no? ¿Qué tenemos que tener nosotros o qué problemática podemos tener con la corrosión galvánica? Bueno, a bordo del barco vamos a tener una serie de lugares los cuales nosotros tenemos que proteger.
bueno, pues vamos a tener metales. Todo el mundo puede pensar en un eje, un barrón de acero inoxidable, una hélice de bronce, dos metales muy diferentes, con diferentes composiciones, y uno más noble que otro, y uno va a ir comiendo a otro, uno va a ir desgastando a otro. También tenemos que proteger, pues bueno, pues lo que sería todo el tema del motor. El motor es un elemento que está compuesto de un montón de elementos y un montón de partes con diferentes composiciones, diferentes metales o diferentes aleaciones. Las colas de los barcos, los grifos de fondo, la orza, el mástil, herrajes que podamos tener por cubierta que son de aluminio. Pues ¿cuáles son los elementos más susceptibles que puedan ser atacados, por decirlo de una manera, ¿no? Puede ser el bronce, puede ser el aluminio, después podría venir el acero, esos metales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tratamiento? Bueno, pues aislar esos metales. Si esos metales están perfectamente aislados, no se va a producir ese proceso de corrosión galvánica, ¿no? Lo que se suele hacer, todo el mundo sabe, ánodos. Eso es un tratamiento que podemos hacer. Colocamos un metal, el cual es menos noble, el cual los electrones van a salir de él, se va a desgastar este metal en lugar de desgastar el que nosotros queremos proteger, que sería para nosotros el que haría de cátodo. Uno sería el cátodo, será el que yo quiero proteger, y el ánodo es el que yo pongo para que se desgaste. Y no haga de ánodo un elemento del barco, como puede ser la hélice, o puede ser la cola del motor. Eso es otro proceso, colocar y disponer ánodos en las colas, ánodos en el barrón, ánodos en el casco, si es un barco de acero o para protegerlo, ánodos en los sistemas de refrigeración de los motores, que nunca son grandes olvidados, y suelen tener unos pequeños ánodos que van dentro del circuito de refrigeración, porque el motor poco a poco se va desgastando, no se va desgastando de un año para otro. Pero después de 15 o 20 años sacamos un tornillo de lo que es el bloque y vemos que la rosca ya no tiene rosca. Y digo, ¿por qué no tiene rosca? Porque el motor se va teniendo procesos de corrosión galvánica. También existen circuitos de corriente impresa, otro tratamiento que se puede hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese caso? Pues bueno, esa diferencia de potencial que tenemos entre esos dos metales la medimos, y lo que hacemos nosotros con ese circuito es generar pues una corriente que anula, una corriente inversa que anula estas variaciones de potencial. Y eso se hace mucho en barcos mercantes. Existen esos circuitos de corriente impresa para no tener la necesidad de tener montados ánodos sobre lo que sería el propio casco. Y otro de los grandes problemas que suele tener, que hay barcos que tienen grandes corrosiones galvánicas, tienen muchos procesos de corrosión galvánica, son las instalaciones eléctricas. Que la instalación eléctrica del barco pueda estar defectuosa, y la colocación e instalación del motor también, sobre todo la parte eléctrica del motor. ¿A qué quiero decir? Si existe una diferencia de potencial entre los dos metales natural por la composición de los dos metales, ¿qué pasa si nosotros todavía tenemos otra corriente más dentro de ese casco generada por una mala instalación de la corriente del barco, de la instalación eléctrica del barco? Muchos barcos están montados que lo que es el negativo de la batería va al bloque del motor, y del bloque del motor va a todo el barco. Y el barco actúa como si fuera todo negativo, o fuera la masa del barco. Y tú pinchas con un polímetro en cualquier parte del barco y tienes corriente en el barco. ¿Y cómo que tengo corriente en el barco? El barco no puede tener corriente, tiene que estar aislado. Vale, pues malas instalaciones de lo que sería instalaciones eléctricas generan que a veces se produzcan grandes desgastes. Pasa sobre todo mucho, hay que tener muchísimo cuidado en los barcos de aluminio. Un barco de aluminio, la instalación del motor es fundamental. Es decir, todo lo que sería la instalación eléctrica tiene que ir directamente a batería. Es decir, a positivo y negativo de batería. No puede pasar por un borne común negativo que pueda ser pinchado en el bloque del motor. Porque lo que estamos haciendo es convirtiendo a todo el barco como si fuera la propia instalación eléctrica del mismo. Y todo eso muchas veces se hace pues para ahorrar y por ahorrar el cableado. Es decir, cualquier instalación eléctrica que tenga el barco, equipo, aparato que tenga a bordo, pues tendría que ir con un cable directamente a la batería, el negativo de la batería, el positivo de la batería, lógicamente. Pero no pasa por un borne común que sea todo el barco. Ya. Porque la corriente natural que se genera entre los dos metales
Si yo todavía encima le meto más corriente, la diferencia de potencial puede ser mayor, la corrosión puede ser mayor y el desgaste va a ser muy importante. Eso es una cuestión a tener muy en cuenta en lo que son malas instalaciones y también malas conexiones a tierra. Es decir, muchas veces toda esa corriente viene del pantalán, viene de la instalación del pantalán. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en esos casos, bueno, pues si veo que no tengo eso perfecto, pues bueno, tendré que tener perfecto los ánodos. Ya. Roberto, mientras nos soluciona una cosa, tengo que tener la otra incorrecta. En cualquiera de los casos, es decir, si hablamos de metales de diferente aleación en contacto, metales sumergidos, incluso piezas de aluminio en cubierta, por la ubicación de un barco que está flotando en agua, el agua de mar no es precisamente una aliada. No, por supuesto. El agua de mar pues, potencia todos estos efectos y funciona como si fuera, claro, pues en este caso están sumergidos esos metales, funciona como electrolitos, es como si fuera casi una batería. Incluso del propio barco, en barcos metálicos coges y pones dos cables y enciendes una bombilla. Y dices, ¿cómo puedo encender la bombilla aquí en la orza del barco con tal? Es imposible. Sí, pues que el barco entero está funcionando como si fuera una pila, ¿no? Ya. Y eso va a generar, potenciar los desgastes de ese barco, ¿no? Son cosas que hay que tener cuidado con las instalaciones y los montajes de todo el barco, y si no, bueno, pues estar muy atento a tener bien protegido pues con ánodos a todos los elementos sensibles del barco. Yo he visto herrajes en cubierta de aluminio totalmente comidos. Y ¿cómo puede ser que llegue? Sí, pues un soporte, un tintero de un candelero que es de aluminio y lo que es el candelero de acero inoxidable. Y se lo dejaba cepillado, se lo quedaba nada. Y mástiles, palos. Sí. Un mástil que tenga un mal aislamiento puede tener una pequeña o gran corrosión galvánica, y cuando te diste cuenta el palo está todo casi microperforado. Y cualquier, pues te puede generar que tengas un problema o que falte ese palo, ¿no? Desde luego, las causas por las cuales puede darse la corrosión son muy variadas, ¿no? Y es lo que estamos hablando. Y además no siempre son fácilmente identificables. Puede ser un problema serio. Sí, y muchas veces no son cosas que son evidentes, son cosas que no ves. Ya. Entonces, muchas veces hay test o hay equipos para la medición de esos potenciales dentro del barco, para después comprobar que esté bien todo bien aislado. A veces con un simple polímetro o con un tester te pones por el barco y empiezas a hacer alguna comprobación y empiezas a llevar sorpresas. Sorpresas, y muchas veces sorpresas desagradables, porque no debería estar así. Desde luego. Bueno, corrosión galvánica, corrosión electrolítica, corrosión por oxidación, en cualquiera de los casos, todas ellas son situaciones que debemos tener controladas. Hemos hecho una pequeña introducción, porque el tema daría para mucho más, con estos comentarios que hemos tenido para terminar, como hacemos siempre, con Roberto Bucetas, a quien agradecemos una vez más su presencia aquí, y le emplazamos al siguiente capítulo. Hasta entonces, Roberto, un abrazo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que puedes seguirnos en Instagram como podcast A Son de Mar y compartir sus contenidos si los consideras de interés. Harías crecer la comunidad de oyentes y con ello pues nos darías una inmensa alegría. Gracias por seguirnos. Volvemos a escucharnos dentro de 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos,
activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.